Buenos días, vamos a hablar sobre la gramática. Dentro de la gramática en lengua y literatura vamos a hablar las funciones sintácticas de la oración simple y de la oración compuesta. Dentro de la oración simple vamos a ver los elementos que la componen, que es el sujeto, el predicado, el verbo y los atributos de la oración. En los atributos de la oración, más adelante les voy a explicar cuáles son esos atributos que conforman a una oración. Ahorita vamos a ver la clasificación dentro de la oración, que se compone de simples y se compone de compuestas. Ahora, dentro de las simples vamos a ver las oraciones que están conformadas con verbo y las que están conformadas sin verbo, pero que tienen una frase que no contienen un verbo conjugado en los tres tiempos. Por ejemplo, dentro de la oración con verbo tenemos la siguiente: el joven saltará la cuerda. Entonces, saltará es el verbo o es la acción que va a realizar en ese momento el sujeto, o la acción que realizó o la acción que realizará, que estamos hablando en los tiempos pasado, presente y futuro. Entonces, esta es una oración simple, porque es aquella que contiene un solo verbo, que es la acción que va a realizar el sujeto. En el caso de las oraciones sin verbo, entonces, pero que son frases, tenemos, por ejemplo, hola, tenemos os, oh Dios mío, que van entre signos de admiración. Entonces, estas son frases, no podemos hablar que son oraciones porque no contienen una acción, que en este caso es un verbo. Dentro de las oraciones compuestas son aquellas que están clasificadas por coordinación, que en este caso, cuando hablamos por coordinación, estamos hablando de proposiciones, y cuando hablamos de proposiciones estamos hablando de las frases que componen una oración compuesta. Igual, por subordinación, también igual están por proposiciones, que aquí tenemos un ejemplo: Javier irá a mi casa y estudiaremos español. Entonces, este nombre, esto y esto, se llaman proposiciones, y es una oración compuesta que la clasifica o que la separa de dos oraciones simples: la conjunción y, o la conjunción que nosotros conocemos con y. Estudiaremos español. ¿Y por qué digo que es compuesta? Bueno, por lo siguiente: Javier irá. Entonces, ¿a dónde irá Javier? Entonces, es la acción que va a realizar o está realizando o realizará Javier. Entonces, a mi casa, estudiaremos, es la otra forma verbal conjugada, o como conocemos nosotros como el verbo que realiza o la acción que va a realizar el sujeto. Entonces, esta es una oración compuesta. Ahora, dentro de las oraciones compuestas vamos a señalar lo que significa el sujeto, el predicado, el verbo y los atributos que se le agregan a una oración compuesta o a una oración simple. Tenemos el siguiente ejemplo: la niña cantará en el concierto del colegio. Esa es una oración simple. Ahora, voy a ir señalando los atributos que tiene una oración simple. Cantará. ¿Quién cantará? La niña. La niña cantará. Entonces, ¿y qué es la niña? Es el sujeto, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué realizará la niña? La niña realizará que va a cantar. Entonces, este es el verbo, que es la acción que va a realizar la niña en ese momento. Entonces, la es un artículo determinante. Recordemos
que también tenemos los artículos indeterminantes, que son unas. Entonces, y este es un artículo determinante, que son el, la y los. Entonces, que determina a la niña o determina al sustantivo, determina al pronombre personal, porque recordemos también que una oración se compone por sustantivo, se compone por sujeto y por pronombre personal. Seguimos entonces con los atributos de la oración simple. En es una preposición. Es una preposición. El se llama artículo. Ya no vamos a hablar artículo determinante ni indeterminante porque no está al inicio, no determina al sujeto o al sustantivo. Concierto, en este caso del colegio, viene cayendo lo que nosotros conocemos como el complemento circunstancial de, puede ser, en este complemento circunstancial puede ser de lugar, de tiempo y de modo. Puede ser también de cantidad, dependiendo lo que nosotros estamos hablando o dándole a entender la acción que está realizando o va a realizar el sujeto. Entonces, estos son los complementos de lugar. Entonces, la niña cantará en el concierto del colegio. ¿Dónde cantará la niña? Entonces, ese es el complemento circunstancial del lugar. Ahora, después del verbo o de la acción que va a realizar el sujeto, va el predicado, que es el complemento que se le agrega a la acción del sujeto. Entonces, estos son los atributos que se le agrega a una oración simple, igual a una oración compuesta. Lo único que aquí va a diferenciar en la oración simple y en la compuesta, que la compuesta está escrita por dos verbos o por dos acciones que va a realizar el sujeto en un determinado tiempo.